darme la oportunidad de hablar en este congreso. Pues vamos a empezar mirando un poquito cuáles son los efectos de la diabetes sobre el desarrollo de las complicaciones en extremidades inferiores. Ya lo habéis oído en la presentación esta mañana, la diabetes es una epidemia. Se calcula que en el 2025 más de 380 millones de personas del mundo tendrán diabetes. Y los números del pie diabético son los siguientes: aproximadamente 4 millones de personas por año desarrollan una nueva úlcera. Se calcula que el 5% de diabéticos en este momento tienen una úlcera de pie diabético, pero el coste de estas úlceras llega a utilizar hasta el 15% de los recursos sanitarios. El 70% de amputaciones en extremidades inferiores se practican en pacientes diabéticos y se calcula que 1 millón de personas cada año queda amputada por causa de la diabetes. Y estas amputaciones tienen una tasa de mortalidad importante, es alrededor del 70% después de la primera amputación mayor. Una cosa muy importante para subrayar es que el 85% de las amputaciones que se practican en pacientes diabéticos son consecuencia de una úlcera. Esto es un dato de población de Estados Unidos desde hace unos años, en que se demuestra que las complicaciones en extremidades inferiores, bueno, esto ya lo sabemos, son más frecuentes en pacientes con diabetes, pero lo que nos complica más el trabajo es que la mayor parte de estas complicaciones pues son asintomáticas. Fijámonos en la última parte del gráfico, pues los pacientes con diabetes sí que tienen más arteriopatía y más neuropatía, pero la mayor parte de estos pacientes pues no son conscientes de tener estas enfermedades. ¿Y cuáles son las vías que conducen a la amputación? Pues la neuropatía, la presencia de traumas desapercibidos, repetidos, la presencia de ulceración, defectos en curación, y si estos pues se complican con infección o isquemia es cuando al final vamos a necesitar una amputación. Aquí nos centraremos más en la neuropatía, en la arteriopatía, como los efectos de la diabetes sobre estas complicaciones, y en la falta de curación. Pues las causas de amputaciones son conocidas desde hace mucho tiempo. Esto es un trabajo bastante antiguo, pero clásico, digamos, de Pecoraro de 1990, en que la isquemia y la gangrena son un 5 y un 40% de causas de amputaciones, la falta de curación un 14% y la infección un 41%. Pues empezamos con la neuropatía diabética. La neuropatía diabética, bueno, por el Grupo de Trabajo Internacional sobre el pie diabético, pues se define como presencia de síntomas o signos de disfunción nerviosa periférica en personas con diabetes tras haber excluido otras causas. Los síntomas, bueno, hiperestesia, dolor urente, parestesias, y desde el punto de vista de los signos, pues tenemos reducida sensibilidad al dolor, reducida sensibilidad a la temperatura, pies calientes, con dilatación de las venas dorsales del pie. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar neuropatía? Pues primero, en primer lugar, el control glicémico. Esto es bastante claro en diabéticos de tipo 1 desde hace mucho tiempo, con el DCCT, que es un estudio que ha demostrado que cuanto más agresivo el control de la diabetes en el comienzo de la enfermedad, cuanto menos es probable que desarrollemos complicaciones microangiopáticas. Y también en un cierto porcentaje en pacientes con diabetes de tipo 2, si estamos más agresivos en el comienzo. La edad es otro factor que se asocia con la elevada prevalencia de neuropatía. En pacientes de 20-29 años la prevalencia es un 5% y puede ascender hasta el 44,2% a los 70-79 años. En diabéticos de tipo 1, mientras en diabéticos de tipo 2 de edad superior a 60 años se calcula que la neuropatía tenga una prevalencia de un 50%. Aumenta la prevalencia de neuropatía, por supuesto, con la duración de la diabetes. En los primeros 5 años de enfermedad, un 20,8% de pacientes pueden desarrollar una neuropatía, y es un quinto de estos pacientes, y puede llegar a un 36-40% a los 10 años. Bueno, fumo y microalbuminuria también son factores que pueden influir sobre el desarrollo de neuropatía. Lo que nos importa de cara al riesgo de desarrollar una ulceración es que la pérdida de sensibilidad táctil detectada con el monofilamento más la pérdida de sensibilidad vibratoria detectada con diápason o biotensiómetro, lo que tengamos en la consulta, pues condicionan una pérdida de sensibilidad y protección, y entonces estamos frente a un pie de riesgo. Esto es un paciente que está a riesgo elevado de desarrollar una úlcera, y entonces este es el paciente que necesitamos cuidar de manera bastante intensiva. ¿Cómo hace la neuropatía a llevar al cabo pues, todos estos daños del pie? Bueno, la neuropatía somática en su componente sensitiva ya lo hemos hablado, con la pérdida de sensibilidad
el paciente no se da cuenta de los traumas, no percibe las lesiones, y entonces esto hace que pues siga andando a lo mejor sobre una lesión que va evolucionando y no se dé cuenta que ésta está andando peor. La neuropatía motora, por otro lado, determina una atrofia de los músculos del pie, en particular de los músculos interóseos, y esto al final pues acaba teniendo deformidades. Estas deformidades cambian los puntos de presión del pie y entonces favorecen la aparición de áreas de hiperpresión, que son las donde se forma una hiperkeratosis que al final puede acabar con una úlcera. Y por el lado de la neuropatía autonómica, pues la presencia de shunts arterovenosos se ha relacionado con el desarrollo de algunas complicaciones óseas que ahora veremos en la diabetes, y entonces puede condicionar ulterior deformidad en estos pacientes, y por otro lado pues determina la pérdida de elasticidad, la presencia de fisuras y grietas que también ponen el pie a riesgo de tener úlceras. Y aquí un ejemplo de un pie neuropático, de unos pies neuropáticos, pues vemos en la primera imagen aquí a la izquierda, ahora está, ¿sí? La presencia de hiperkeratosis. Vemos los dedos en garra con una clara atrofia de los músculos interóseos, una deformidad triangular del antepié y la formación de algunas lesiones preulcerativas con la piel descamada. Estos son pacientes con pies de riesgo bastante elevado, y la máxima expresión, podemos decir, de la neuropatía diabética pues es el desarrollo del pie de Charcot. No tenemos bien clara la causa, seguramente la neuropatía tiene un papel muy importante. De hecho, es una osteolisis por traumas mínimos que se viene determinando en los pies de estos pacientes con neuropatía, y que, según la zona del pie que puede afectar, puede condicionar una deformidad o hasta aumentar el riesgo de amputaciones por inestabilidad articular importante. Por esto es importante un diagnóstico precoz de los pacientes que pueden estar a riesgo de desarrollar este tipo de complicaciones. Pasamos ahora a la arteriopatía periférica. La arteriopatía periférica en pacientes diabéticos tiene algunas características específicas. Es más común, afecta a pacientes más jóvenes que la arteriopatía periférica en los no diabéticos. No hay diferencia de sexo, tiene una progresión más rápida, suele ser multisegmental y sobre todo involucrar los segmentos distales debajo de la rodilla. Es más distal y es más agresiva en estos pacientes. Se considera que sea solo la neuropatía uno de los factores más importantes relacionado al éxito de una úlcera de pie diabético, y si nos fijamos, la ausencia de pulsos en pacientes diabéticos, bueno, estos son pacientes diabéticos de tipo 2, en el debut de la enfermedad ya es presente en un 8% de pacientes. Después de 15 años sube un 15%, llegando a un 45% después de 20 años de enfermedad. La cosa más importante a tener en cuenta en los diabéticos es que los diabéticos nos engañan. Si nos fijamos en los resultados de estas angiografías en la que se ha demostrado que los pacientes ya tenían una estenosis superior al 50%, pues la claudicación era presente solo en un cuarto de pacientes. Bueno, no extraña, son pacientes neuropáticos, no notan el dolor. Pero fijaos aquí, los pulsos eran presentes en un 23% de pacientes, y un índice tobillo-brazo normal o normal alto, bueno, de calcificaciones era presente en un 16% de pacientes. O sea que algunas veces, pues tan solo visitar a estos pacientes no es suficiente para que quede bien claro cuál es el nivel de isquemia que tienen. Y es importante bueno, notar que el nivel de isquemia pues, se asocia a través de algunas mediciones que podemos hacer, tanto el índice tobillo-brazo como el índice dedo-brazo, como la tensión transcutánea de oxígeno, tienen unos puntos de cortes por encima de los cuales la curación de una úlcera diabética se hace muy improbable. Aquí tenemos unos ejemplos de pies isquémicos, pues la piel es seca, son pies cianóticos, los pacientes pueden referir dolor en reposo, pues basados en las pruebas de sensibilidad de cara a la neuropatía y al riesgo, a la presencia de arteriopatía o historia de úlcera, el Grupo Internacional de Trabajo sobre el Pie Diabético ha definido algunas clases de riesgo. La clase de riesgo bajo pues son pacientes sin neuropatía, se les aconseja un control, y luego al final han establecido algunos patrones de control para estos pacientes. Pues mira, en la clase de riesgo bajo, como se decía, son pacientes sin neuropatía, se les aconseja un control anual. El riesgo medio son pacientes con neuropatía sensitiva, por los que se aconseja un control cada 6 meses. Pacientes con neuropatía o arteriopatía o deformidad se consideran a riesgo elevado y por lo menos cada 3 meses deberían ser visitados, y pacientes con historia de úlcera o amputación previa son los que más están a riesgo de volver a desarrollar una nueva úlcera, y estos son los que aquí han puesto 1 o 3 meses, se ha de personalizar según el tipo de paciente.
Y ahora pasamos a la parte un poquito más complicada, que es el efecto de la diabetes sobre la curación de heridas. Es conocido que la diabetes retrasa la curación de heridas crónicas. Hay muchísimos modelos animales en que esto se ha demostrado, tanto en heridas crónicas como en heridas agudas. Aquí simplemente os voy a enseñar un par de estudios en humanos, porque me parece importante, bueno, saber lo que pasa en los diabéticos de verdad. Los ratones diabéticos de momento los dejamos al lado. Los pacientes diabéticos presentan una reducción de factores de crecimiento vasculares. Esto es conocido, se ha demostrado, por ejemplo, en este estudio podemos ver que tanto el factor de crecimiento vascular como su receptor, no tanto el factor inducido por isquemia, son reducidos en pacientes diabéticos. Estas eran biopsias del dorso del pie en estos pacientes, o sea, heridas agudas, y luego han mirado el tiempo de curación. O sea, a pesar de tener menos factores de crecimiento vascular, pues estos pacientes una herida quirúrgica la curan en el mismo tiempo de los pacientes que no son diabéticos. Tendrán un riesgo aumentado de infecciones probablemente, pero de cara al tiempo de curación parece que en una herida quirúrgica, en un corte quirúrgico, pues no haya mucha diferencia en el tiempo de curación. Sin embargo, si miramos pacientes con úlceras crónicas, pues esto es otro asunto. Estos pacientes sí que tienen problemas de curación en estas heridas. Esto es un estudio muy interesante porque las biopsias que se os está enseñando se han cogido en el comienzo del estudio, cuando todavía no se sabía quién iba a desarrollar úlceras. Han dividido un par de grupos de pacientes, de pacientes diabéticos, en pacientes de alto riesgo con neuropatía, y de pacientes de bajo riesgo sin neuropatía y con buen control de diabetes. Le han hecho una biopsia, bueno, esta es de antebrazo y esto es el dato aún más interesante, y lo que han notado es que los pacientes que dentro de unos meses, en un promedio de este estudio de 8 meses, desarrollarán una úlcera, tienen 8 meses antes en el antebrazo más células inflamatorias alrededor de los capilares, más células inflamatorias en el dermis, tienen una expresión exagerada de metaloproteasas, tanto en el estroma como en otras áreas de la piel. Tienen un aumento de la expresión de estos, que es un factor regulador negativo de la producción de insulina, de leptina y de otros factores de crecimiento, y esto, como se decía, antes del desarrollo de la úlcera. O sea que es posible que el diabético que va a desarrollar una úlcera que no va a curar en 12 semanas, que era más o menos el endpoint de este estudio, pues tenga factores sistémicos que son presentes ya meses antes de que la úlcera se desarrolle. Los diabéticos que podemos notar aquí consiguen la curación en 12 semanas, son los del medio, pues tienen la misma cantidad de TNF-alfa de los pacientes que no son diabéticos, más o menos, y los diabéticos que a las 12 semanas no han curado todavía la úlcera, al principio del estudio, antes de que se desarrolle la úlcera, tienen niveles de TNF-alfa más altos. Esto es una citoquina inflamatoria. Lo mismo vale por la metaloproteasa 9, que es más alta en los diabéticos que cuando desarrollen una úlcera no curarán, que en los pacientes que curarán en 12 semanas. Esto más o menos es un esquema de la reparación tisular y vamos a ver cómo la diabetes afecta. Pues la diabetes juega en contra en todos los procesos de esta reparación tisular. Como podemos ver, tenemos involucradas citoquinas inflamatorias, factores de crecimiento vasculares, factores de crecimiento y de regulación de la posición de colágeno, metaloproteasas, inhibidores de las metaloproteasas. Todos estos factores en los diabéticos no funcionan. Y entonces, en cualquier etapa del proceso de reparación tisular, los diabéticos tienen algo que juega en contra, y entonces algo sobre el que nosotros tenemos que por lo menos intentar trabajar. Y desde hace algunos años pues se empieza a hablar de efectos de diabetes directos sobre las moléculas inflamatorias. Los hemos visto, están presentes en diabéticos antes de que desarrollen úlceras, y de efectos directos de la neuropatía sobre la regulación de factores de crecimiento y citoquinas inflamatorias. Moléculas que se producen por los nervios y que van perdidas en la neuropatía actúan directamente regulando los procesos de reparación tisular, y entonces lo que pasa en el diabético es que tiene dos factores, además de la diabetes misma que desregula el medio ambiente inflamatorio, también la neuropatía se va superimponiendo a toda esta desregulación del medio ambiente inflamatorio, complicando aún más la situación a la hora de la reparación tisular. O sea que sí que estos diabéticos pues necesitan un abordaje intensivo, claramente multidisciplinar, teniendo en cuenta que hay factores que todavía no podemos controlar y que estamos empezando a descubrir que a lo mejor nos van a servir en un futuro para predecir quién necesitará un abordaje más agresivo y quién pues podemos dejar con más tranquilidad. Y con esto es todo. Muchas gracias.